mi nombre es Ana Pérez, soy alumna en la Facultad de Ingeniería Industrial. Este video tratará acerca sobre los conflictos bélicos y la tecnología. Espero este video sea de su agrado. Los conflictos bélicos y la tecnología. Dentro de lo que es la ciencia política y relaciones internacionales, la guerra es un instrumento político al servicio de un Estado u otra organización con fines eminentemente políticos y que por lo general puede expandirse a un término religioso o de culto, de raza o etnia, de los intereses económicos y comerciales, y donde al final siempre terminará en una situación caótica respecto al desarrollo social de los involucrados. Los mayores conflictos bélicos de la historia. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio, que es un acuerdo que firman dos o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, y por el otro lado se encontraba el Triple Tridente, formada por el Reino Unido y Francia y el Imperio Ruso. Más de 70 millones de militares, de las cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. La tecnología durante la Primera Guerra Mundial reflejó una tendencia hacia el industrialismo y la aplicación de los métodos de la producción en la masa a las armas y a la tecnología bélica en general. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento de la historia. En octubre de 1939 hasta el 1945, la invasión de Polonia por parte de Adolf Hitler dio comienzo al mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad y el que había causado el mayor número de muertos. Fue la primera guerra global donde se empleó alta tecnología. En 1939 casi todos los barcos utilizados hacia uso de tecnología de comienzo del siglo incluyeron la propulsión a vapor. Muchas armas de nuevas generaciones fueron diseñadas durante ese conflicto, pero también fueron utilizadas aquellas que fueron desarrolladas antes y durante la Primera Guerra Mundial. Es el famoso cañón 88 alemanes que fue desarrollado durante la Primera Guerra Mundial y modificado a lo largo de los años 30 y 40 para convertirse en un arma polivalente. Los británicos intentaron efectuar el primer bombardeo estratégico a la base naval de Kiel y resultó un completo fracaso. Los aviones apenas utilizaban radios de telegrafía, pero a partir del 1941 se comenzó a utilizar el radar, el sonar, los radios de muy alta frecuencia y muchos otros dispositivos que hicieron que la guerra se tecnificara. Todos esos inventos y descubrimientos fueron los cimientos que finalmente hicieron posible los adelantos tecnológicos de la mitad del siglo XX. La Guerra de Vietnam, más de 10 años de violencia, inició en 1946 y finalizó en 1954 con tropas coloniales francesas, y es la Segunda Guerra de Indochina. Su extensa duración y la cantidad de muertos y heridos causados por esta guerra lo convirtieron en uno de los conflictos más conocidos del siglo XX. A ellos le ayudaron los medios de comunicación, dado que se considera la primera guerra que fue televisa y las adaptaciones cinematográficas no tardaron en llegar. Más de allá de su territorio, la Guerra de Vietnam significó una lucha entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Guerra de Irak, también reconocida como la Guerra del Golfo. La Guerra de Irak, que duró desde el 2003 hasta el 2011, es otro de los mayores conflictos bélicos de los últimos siglos. El costo económico de esta guerra fue equiparado del 2008
a lo que costaría garantizar los estudios de primaria de todos los jóvenes sin escolarizar del mundo. La Guerra de los Balcanes. La limpieza étnica en la antigua Yugoslavia durante la Segunda Guerra de los Balcanes ha sido catalogada como un crimen de lesa humanidad. Más de 10.000 personas fueron asesinadas, convirtiéndolo en uno de los conflictos bélicos más dramáticos de la última década. La Guerra de Siria, desde el 2011 hasta la actualidad. El conflicto bélico que empezó en Oriente Medio tras la Primavera Árabe ha obligado a huir de casa a 3 de cada 4 sirios, mientras la violencia, los bombardeos y los masacres contra la población continúan.